Abimael Guzmán Reynoso fue un hijo de su tiempo, digamos un mal hijo, bueno, pero un hijo que asumió lo que era el pensamiento, el sustrato social y político ideológico de su tiempo, y era la oligarquía, donde todavía, cuando surge Abimael en los años 60, vivía todavía el mundo oligárquico, no había venido a Velasco Alvarado para romper y quebrar la espina dorsal de la oligarquía, de la, del gamonalismo, del pensamiento aristocrático. Y efectivamente, a Abimael Guzmán, ¿por qué consideramos que fue un oligarca? Porque creó a imagen de todos los partidos tradicionales, premodernos, un partido en el cual era el líder indiscutible. Él se forjó como un liderazgo, como la cuarta espada, como él mismo se llamaba prácticamente, como se exalzaba, y todos los murales que circulan es el culto a la personalidad, es el culto a la persona que es el todopoderoso. Y eso es un rasgo característico de la oligarquía, de la premodernidad, del sistema feudal. Antes de que haya democracia, ¿qué es lo que había? La monarquía, el mundo feudal. ¿Y qué significaba eso? Que el dueño del feudo, por ejemplo, el feudal, el señor feudal, era el dueño de las personas, de la vida, como Abimael Guzmán prácticamente fue dueño de la vida de sus militantes del partido, y les invocaba que entreguen la sangre y que maten indiscriminadamente. Hubo un genocidio prácticamente parcial contra este pueblo campesino, pueblo quechua, pueblo aymara, porque se oponían muchas veces a los designios del partido, que era el partido era él, por eso es un rezago oligárquico en su partido, en la mentalidad oligárquica, y que se oponían a él y por tanto tenían que ser destruidos. Como era el mundo feudal, en la feudalidad, en la monarquía, el que se oponía al rey era pues simplemente decapitado. Entonces ese era lo mismo, ese pensamiento, a pesar de que a Abimael Guzmán, según Benedicto Jiménez, una persona inteligente, un estratega, pero era un hijo de su tiempo, no pudo escapar a esa condición de creerse un semidios, de creerse una persona que tenía las características para imponer a los demás un orden, un sistema, una realidad nueva. Y entonces vivió en su burbuja, vivió en el mundo que él consideraba que era su mundo, y que ese mundo que él tenía que expandirlo a los demás a través de la fuerza, si es que se oponían los otros. Si los podía convencer, en buena hora, y si no, pues bueno, te oponen, bueno, chao, te elimino. Y ese es un concepto, una concepción semifeudal, feudal, es una oligárquica, aristocrática. Y entonces Abimael Guzmán fracasa también por eso, porque se aísla. Eso varios sociólogos, antropólogos como Carlos Iván de Gregori y otros estudiosos han señalado muy claramente que hay un divorcio con la realidad, una separación, porque todo el que se cree, digamos, por encima de los demás empieza a perder contacto con la realidad. Y él perdió el contacto con la realidad cuando en 1980, en un pleno proceso de modernización, o sea, de pasar de la premodernidad a la modernidad a través de la democracia, él se opone a eso y impone su guerra para eliminar todo proceso que vaya contra su idea. Y ese era el momento de la modernización. Por eso es que pierde también Abimael Guzmán, porque se inserta contra la historia, va a contracorriente de la historia. Es un movimiento ahistórico, muy diferente a Mao, que Mao encontró una guerra, como he señalado. Cualquiera puede investigar que Mao ya encontró la guerra y que se sumó a la guerra. La guerra precedió a Mao. En cambio, Abimael Guzmán empezó la guerra. Él empezó la guerra con sangre y a sangre y fuego, y fue un genocida efectivamente por la muerte que causó a miles de campesinos y miles de peruanos. Entonces ese es un rasgo de Abimael Guzmán, aunque él no lo quiera reconocer, ni sus partidarios nunca lo van a reconocer, ¿no? Y un segundo elemento para entender ahora la gran pregunta que se plantea es qué vamos a hacer tras este movimiento, tras la muerte de este líder que creó un movimiento tan fanático, sectario, dogmático y por supuesto terrorista. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Pues Jorge Yamamoto, que acaba de ser entrevistado por Álvarez Rodríguez, señala algunos elementos importantes. Él es un psicólogo social que entiende un poco la idiosincrasia también nacional y dice: tenemos que crear una democracia en la cual la gente sienta que su meritocracia, que el hecho de ascender, el hecho de crecer, el hecho de desarrollarse, el hecho de su esfuerzo, su talento puesto en obras, en acciones, en proyectos, en iniciativas, pues debe ser recompensado. Y si esa persona siente que una vez culminado sus esfuerzos todo, la sociedad, las estructuras o algunas entidades le bloquean, le cierran el paso y hacen que pierda todo el esfuerzo que hizo y se vaya al agua,
pues genera un resentimiento. Y también hay un resentimiento social de grupos que sienten que si hay otro grupo que tienen privilegios, que tienen, digamos, la sartén por el mango y que ellos son perjudicados por estos grupos, pues entonces se genera también un resentimiento social. Entonces lo que tenemos que hacer pos casi la muerte del Partido Comunista Sendero Luminoso, porque muerto Abimael, muere el Partido Comunista Sendero Luminoso, pero lo que no muere, es verdad, son estas posibilidades de crear otros movimientos y que vengan otros líderes a crear también conflicto y enfrentamiento. Y como he señalado, Yamamoto dice, las personas tienden a sumarse a esos conflictos, a sumarse a esos enfrentamientos cuando sienten que su esfuerzo no es validado, no es reconocido por la sociedad, y cuando sienten que es un grupo que está maltratado por otro grupo. Entonces él señala muy claramente entonces que necesitamos crear competencias y condiciones básicas. Estructuralmente necesitamos una sociedad que atienda tanto a los más pobres como a los que tienen dinero. En educación, por ejemplo, se decía en la sierra, aquí en Ayacucho, en cualquier parte de la sierra, poner una escuela rural en una zona alejada cuesta a veces 3-4 veces más que poner una escuela en la costa. Pero el Estado tiene que hacer ese esfuerzo, porque son ciudadanos también peruanos, son peruanos que necesitan ser atendidos porque históricamente han sido relegados, postergados, discriminados, excluidos del desarrollo. Entonces ahí se tiene que llegar, y además también tiene que desarrollarse, por ejemplo, el idioma quechua. ¿Por qué no hablamos el idioma quechua como lo hablan cualquiera? Mi padre era quechua hablante perfecto y él tenía vergüenza de hablar el quechua. A mí, yo le pedía que me enseñara y me decía, ¿para qué? Me decía, y claro, tenía razón, porque en los años 60, 70, pues claro, que a mí me iban a discriminar y hasta me iba, como se dice, motoso. Motoso es todo aquel que, digamos, no habla bien un idioma, como puede ser un gringo que viene acá, un alemán, un francés que habla castellano, pues es motoso, ¿no? O si yo voy a Francia y empiezo a hablar francés, soy un motoso, pues, ¿no? Bueno, todos somos motosos de otro idioma, entonces, pero aquí la motosidad se hizo como solamente escarnio y una estigmatización del quechua hablante que quería hablar castellano y que tenía que hablar castellano porque lo obligaron. Entonces hay toda una situación de crear condiciones sociales, democráticas, estructurales, económicas, de igualdad, sin preferencias, de competencia, de donde no haya monopolios, donde no haya imposición de unos contra otros. Y ese es un esfuerzo que el propio Castillo tiene que empezar, pero tiene que hacerlo en democracia. Y ese es el legado que nos deja Allende. Allende nos deja ese legado de que en democracia tenemos que crear las condiciones para la igualdad. Quizás eso signifique enfrentarnos contra el fascismo. Eso es verdad, como lo hizo él, y él murió asesinado, bombardeado. La Casa de la Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile fue bombardeado porque querían sacarlo a él, que él fue el estandarte de hacer un socialismo democrático, un socialismo en libertad, de un socialismo de igualdad para todos, sin privilegios y sin que digamos, las personas puedan estar por encima de otros. Ese es un reto que Castillo y todos tenemos que hacer en el país para evitar posibles conflictos en el futuro.